Hoy abordaremos un tema esencial: cómo es que se construye nuestra experiencia a través de la historia, la tecnología y la cultura. Reflexionaremos sobre el concepto del ser humano como un ser histórico y cómo esto moldea nuestra identidad, desde la influencia social hasta la era digital y las teorías de género. Para continuar, la forma en la que se van a tratar cada uno de estos temas de gran interés va a ser mediante la respuesta de ciertas preguntas. Para eso, vamos a comenzar con un concepto. El ser humano, como ser histórico, significa que no nacemos en un vacío, sino en una sociedad, cultura y momento temporal que ya tiene una historia. Eso nos define. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Crees que la historia de la sociedad en la que vives define tu identidad? Y si es así, ¿de qué forma? Sí la define. La historia de mi sociedad, mi nación, ciudad y familia establece un marco, valores que se heredan con ideas sobre éxito, familia, trabajo, con crisis, eventos tecnológicos o políticos recientes influyen en mis oportunidades y mi visión del futuro. No es lo mismo crecer en una sociedad con una historia de estabilidad económica que en una de conflicto o profunda desigualdad. La siguiente pregunta es: ¿qué cambios identificas en la forma de concebirte de tu infancia a la adolescencia? En la infancia, la concepción más concreta y dependiente, la identidad se basaba en roles simples, o sea, hijo, estudiante y amigo. La aprobación de los adultos era algo que dependía bastante. En la adolescencia se pasa a una concepción más abstracta y reflexiva, en una búsqueda de la identidad propia, cuestionando los roles impuestos y la historia familiar, social. Se identifica la subjetividad, o sea, lo que yo pienso y siento frente a la objetividad, lo que los demás dicen que debo de hacer. Ahora, por otro lado, la tecnología no solo es una herramienta, sino un entorno. La era digital plantea la pregunta de si la línea entre lo orgánico, o sea, lo humano, y lo artificial, como las máquinas, se está volviendo borrosa. Por ello, se han formulado otras preguntas a las cuales se les va a dar respuesta en este momento. La primera pregunta a abordar es: por vivir en la era digital, ¿podrías decir que lo humano es igual a lo tecnológico y las máquinas? La verdad, no es igual, pero es interdependiente, o sea, lo humano, incluyendo la conciencia, la ética, las emociones complejas y la biología. La tecnología es solo una extensión. La máquina carece de subjetividad, aunque puede simularla, como la inteligencia artificial. La diferencia clave es la intencionalidad y la conciencia. Otra pregunta que se genera es: ¿en qué manera influye en tu vida cotidiana los avances tecnológicos? Bueno, los avances tecnológicos influyen en la conexión social, como en las redes sociales, el trabajo, el aprendizaje y la memoria. Esto ha cambiado la forma en la que interactuamos con el tiempo y el espacio, debido a que con la conexión social, gracias a las redes sociales, es más fácil enterarse de lo que pasa en este momento en distintas partes del mundo sin necesidad tal vez de cartas o periódicos. El trabajo se ha vuelto una forma automatizada en la que el empleado ya no es tan dependiente de ciertas herramientas, es como antes utilizaban, ejemplo, la máquina de escribir. Ahora se puede utilizar una computadora. En el ámbito del aprendizaje, la información llega al instante. Usando nada más unas cuantas teclas ya tenemos información en la palma de nuestras manos con nuestros teléfonos. La siguiente pregunta es: ¿por qué podría decirse que te defines a partir de las máquinas y dispositivos que usas? Me podría definir por ellos porque pueden ser una extensión de mí, como por ejemplo mi teléfono es una extensión de mi mente. Se utiliza mis agendas, mis contactos y mi conocimiento. En la identidad digital, como los perfiles, gustos y consumos que muestro en línea, forman una parte crucial de mi identidad percibida y autopercibida. En mi estilo de vida, el tipo de tecnología que consumo refleja un estatus, un interés, como puede ser que me guste cierto tipo de juegos, artistas o en qué ámbito profesional es que yo me enfoco más. La siguiente pregunta es: ¿estás de acuerdo en que se use la tecnología para transformar o completar el cuerpo humano, el transhumanismo? Esa es una pregunta que es bastante compleja éticamente y se puede abordar de dos formas, a favor y en contra.
A favor puede ser que se puede corregir discapacidades, aumentar la calidad de vida de las personas y prolongar la existencia usando prótesis. Y de otra parte se encuentra la parte que es en contra, que esa plantea riesgos de desigualdad, o sea, solo las personas ricas podrían tener acceso. La pérdida de lo naturalmente humano y problemas de seguridad, o sea, como la vulnerabilidad a hackeos en ciertas cuestiones, ¿no? Otro tema del que se va a hablar sería del lenguaje, la performatividad y género. El lenguaje es mucho más que un medio de comunicación, es el vehículo principal a través del cual la sociedad estructura su realidad y impone categorías. Para este tema la primera pregunta es: ¿qué opinas sobre el concepto de performatividad de Butler? Para responder esta pregunta hay que entender el concepto, que es: Judy Butler argumenta que el género no es una esencia interna, sino una puesta en escena constante, un performance de acciones, gestos y palabras que la sociedad espera que realicemos. No elegimos ser un género, sino que lo hacemos a diario a través de la repetición de actos socialmente impuestos. En lo personal es un concepto muy útil para entender que nuestras acciones cotidianas, o sea la forma en la que vestimos, hablamos e inclusive caminamos, están cargadas de significado social y refuerzan las categorías de género. Otra pregunta es: ¿por qué consideras o por qué no que el género es cultural? ¿El género es cultural? Sí. El sexo biológico es algo innato, mientras que el género, masculino, femenino y sus roles, es una construcción social. Las expectativas sobre cómo debe actuar una mujer o un hombre varían drásticamente entre culturas y épocas. Si fuera biológico, sería uniforme en todo el mundo, pero vemos que la forma en la que deben actuar las mujeres en América no es la misma en la que actúan o en la que se espera que actúen las personas en Asia, en China y en distintos países. Vemos contrastes como por ejemplo en países asiáticos como Corea, Arabia y países de Occidente, que sería ejemplo España, Estados Unidos, que las personas, incluso su forma de vestir, su forma de caminar y la forma en la que hablan, da una gran diferencia. Por ello es que me atrevo a decir que sí es cultura. La siguiente pregunta es: ¿de qué forma crees que las palabras definen lo que eres? Las palabras estructuran nuestra realidad de autopercepción. Si yo no tengo la palabra para describir una emoción, me costaría sentirla o incluso reconocerla. Las palabras que la sociedad usa para describirme, como por ejemplo talentoso, tímido o incluso rebelde, influyen en cómo me veo y cómo actúo. El lenguaje tiene poder sobre la forma en la que las personas se autoperciben y la forma en la que perciben a su entorno. La última pregunta es: ¿qué estereotipos o roles de comportamiento consideras que te han sido impuestos por el lenguaje de la sociedad? Bueno, unos ejemplos generales de esto, tanto para hombres como para mujeres, empezando con los hombres, es de que los hombres no lloran, que deben de ser proveedores, deben de ser fuertes, y en el caso de las mujeres, se espera que éstas sean emocionales, sensibles, que deben de ser cuidadoras, deben de ser bellas. Estas frases impuestas a través del lenguaje limitan la gama de comportamientos aceptables y nos fuerzan a encajar en un rol. Y muchas veces las personas a las que se les impone este rol no están familiarizadas, no están cercanas o inclusive este rol le es ajeno a su forma de pensar, a su forma de ser y a la forma en la que esta persona comprende su entorno, generando una brecha y generando ciertas tensiones y conflictos con las personas que obligan a alguien a seguir estos roles impuestos. Bueno, con estas preguntas hemos visto que la experiencia humana es una compleja mezcla de herencia histórica, creación con la tecnología y una actuación constante de roles definidos por la cultura y el lenguaje. Entender esos factores nos permite tomar mayor conciencia de nuestra identidad y dejar de ser solo sujetos pasivos de la historia para convertirnos en sujetos activos que pueden definir su propia experiencia.